Hola, ¿qué tal? Un saludo grande y bienvenidos a ¿Cuál es el cuento? Hoy martes, un saludo especial para ustedes que están conectados con nosotros, quienes nos ven a través de nuestras retransmisiones y en las redes sociales. Martes, ni te cases ni te embarques. Y los martes, como los viernes, son ideales también para las lecturas, no precisamente de libros, de chocolate, de cigarrillos, de tabacos. ¿Usted cuál es la superstición que tiene? ¿Cuál es ese agüero? Vamos a conocer y hablar del tema el día de hoy. ¿Cuál es el cuento con ese tema, María Camila? Pues Alex, vea, menos mal hoy no es martes 13, menos mal este viernes tampoco es 13, porque hay muchas personas que le tienen mucho miedo a ese número precisamente porque creen en eso de los agüeros, creen en supersticiones. Son muchísimos los agüeros que hay, incluso Alex, antes de salir al aire en ese programa estábamos hablando con nuestros compañeros y todos tienen creencias diferentes. ¿De dónde viene ese tema de los agüeros o de las supersticiones? Ese es el tema del día de hoy. Exactamente. ¿Será lo mismo un agüero a una superstición? ¿Es usted de los que va diciendo por ahí, toco madera? ¿Cuál es el cuento con la sal? ¿Pasar debajo de una escalera, que se le atraviese un gato negro? Pues entre muchas otras cosas, es el tema con nuestro invitado de hoy, María Camila. Pues Alex, démosle de una vez la bienvenida a nuestro invitado porque es alguien que yo sé que los televidentes quieren muchísimo, sobre todo las televidentes. Démosle la bienvenida de una vez a Daniel Ramírez, él es miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Dani, nuevamente qué placer tenerte por acá. Buenas tardes. Hola, hola, un saludo cordial, qué bueno estar de nuevo en sintonía con ustedes, un saludo muy especial para todo el equipo de producción y para todas las personas que nos acompañan desde sus hogares. Qué rico, Daniel. La cultura popular, indiscutiblemente, y lo que se va dejando como legado, como herencia, de generación en generación a través de todas las culturas, cualquiera que sea, nos dejan muchas prácticas. Unos creen en ella, otros dicen que no. Entremos con esa definición. ¿Qué es un agüero? ¿Qué es una superstición? Y es lo mismo. No, no es lo mismo. Efectivamente, qué bueno que caes en cuenta y analizas esos puntos. Rápidamente, para quienes nos acompañan desde sus hogares, debemos tener en cuenta que las costumbres cuando pasan de generación en generación se vuelven tradiciones. Esas tradiciones luego calan en lo profundo de los pueblos, que es lo que se denomina el etos o las características culturales de un determinado pueblo. Entonces, cuando hablamos en términos históricos y hacemos una lectura de documentos, de tradiciones, de, digamos, momentos de una sociedad, debemos entender entonces que existen unos orígenes de unas prácticas mágicas, costumbres o creencias que calan a través del tiempo. Entonces, respondiendo precisamente a tu pregunta, debemos tener en cuenta que augurio y agüero son lo mismo. Es decir, el augurio y agüero viene de una raíz latina que hace referencia a augurium. El augurium habla de los presagios. Los presagios son las señales o signos que interpretamos que nos pueden dar un anuncio favorable o desfavorable. Es decir, los augurios son señales que interpretamos y que consideramos que pueden significar algo. Y esto incluso lo podemos mirar cuando miramos obras de la literatura universal, como cuando miramos El Quijote y habla de los agüeros, y dice que los cristianos no deben tener agüeros, pero que los moros sí los tienen. Entonces, pensando en eso, entonces, los augurios o agüeros son interpretar señales de que algo va a pasar. Y ya cuando hablamos de la superstición, estamos hablando efectivamente de una explicación mágica para un hecho del cual no tenemos una explicación racional. O sea que, por ejemplo, en este orden de ideas, un agüero y un augurio puede ser, por ejemplo, lo que la gente, en muchas ocasiones en mi casa, por ejemplo, mi mamá ve una mariposa negra y ella le tiene mucho miedo porque cada que ha visto mariposas negras es porque alguien va a morir. ¿Eso viene a ser entonces un agüero y un augurio? ¿Y usted sabe cuál es la café? No. Plata. Dicen que cuando la mariposa grande es café y se posa en su casa o en donde usted esté, es porque platica le va a llegar. ¿Eso es augurio? ¿Eso es agüero? Tenemos que sí, el augurio y el agüero son lo mismo porque parten de la raíz del augurio y efectivamente lo que tú dices, la mariposa café, la mariposa negra, da una lectura y un significado. Entonces es muy particular esto porque cuando vemos personas que efectivamente que esto les ha pasado, entonces pasa como con las brujas, que las hay, las hay. Entonces ahí tenemos unas particularidades o cuando las personas vemos en algunos documentos, en archivos de prensa, donde encontramos personas que han ganado un chance por mirar los números en las alas de una mariposa. Bueno, augurio, agüero, quedó listo. El tema de superstición, un ejemplo de superstición.
Bueno, la superstición es cuando yo digo, voy a poner una escoba detrás de la puerta para que se vayan ligeros. Entonces son explicaciones mágicas o prácticas mágicas que las personas tienen unas creencias de que van a cambiar algo, de que van a influir mágicamente en un suceso. Bueno, Alex, ¿usted ha hecho dígame, eso? no, dígame una práctica popular antes de ir al corte de pronto en su vida, algo que usted aplique. Pues les estaba contando ahorita antes de salir al aire que yo soy de las que no, o sea, yo la verdad no es que crea mucho en este tema, pero por ejemplo yo veo una escalera y no paso por debajo de la escalera. Lo ¿No que le digo, pasas? no paso por debajo de la escalera. Lo que le digo, mi mamá ve una mariposa negra y se muere del susto. Yo veo un grillito que entra a la casa, un grillito verde y me muero de la felicidad, ¿Pero por qué? porque supuestamente es de la buena suerte. Bueno, yo no le paso la sal a nadie. Así usted y yo estemos en el comedor, estemos comiendo y usted me dice a mí, pásame la sal, yo no te la paso, yo te la acerco el salero, te lo acerco, eso sí, cójala usted. La vende. Y si usted me pide sal regalada, yo no te la regalo. Aunque sea que me dé una monedita de 50, pero yo no te doy sal regalada. Y cuando veo un carro fúnebre, más adelante vamos a ver más casos, por decir algo voy en la calle y me pasó un carro fúnebre, eso sí que tenga muerto adentro, inmediatamente me fijo en la placa Y, lo hace y en la chance. juego en chance. Dani, ¿y usted qué agüero tiene o qué superstición? Bueno, Daniel, Conservamos- antes de ir al corte, Hola. Bueno, lo que más conservamos en nuestro hogar es efectivamente el ofrecer el primer trago. Cuando hacemos un brindis ofrecemos un primer trago y es un acto simbólico, que es lo que llamamos coloquialmente el trago a las ánimas, pero es una tradición romana de ofrecer el primer trago por esos que ya no están. Es un símbolo de que se recuerda a las personas que ya partieron. bueno, cada uno con lo suyo. Nos vamos a desconectar un segundo y ya regresamos con nuestro invitado. Y con este tema, vaya pensando usted, ¿cuál es su augurio, su agüero, o mejor dicho, su superstición? Ya regresamos. ¿Qué hubo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le perdió? Daniel está todavía con nosotros, nuestro invitado, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, también comunicador, hablando de este tema bien interesante. Daniel. Hola, hola, claro que sí. Bueno, yo sí quiero saber, Dani, todo este tema de los agüeros, los augurios, los presagios, la superstición, porque son muchísimos términos, todo este tema como tal, ¿de dónde viene, por ejemplo, el tema de los agüeros y los augurios? Pues usted ya nos ha hablado un poquito, pero en sí, ¿quién empezó con esto? Bueno, creo que las prácticas a las que podemos llamar históricamente y tradicionalmente, las prácticas mágicas que tienen creencias, que las podemos evidenciar en documentos, en costumbres y en tradiciones, surgen en un primer momento por esas dudas existenciales, buscar formas de explicar los fenómenos que nos rodean. Luego, con el paso del tiempo, se van asentando y es cuando se vuelven las tradiciones. Y qué bueno que lo preguntan. Para dar un contexto rápido a quienes nos acompañan desde sus hogares, vamos a contar de dónde vienen efectivamente como esos agüeros, esos augurios y estas prácticas. Debemos recordar entonces que Colombia, Antioquia, procede del encuentro de muchas culturas. Por esta razón es que tenemos influencia de muchas raíces y de muchos lugares. Podemos hablar entonces que en un primer momento las primeras tradiciones y agüeros que nos llegan son de origen indoeuropeo, por nuestra conexión con nuestros ancestros europeos españoles. De ellos nos llegan tradiciones de los celtas, de los íberos, de los visigodos, tradiciones como cuáles. Los celtas tenían una conexión con el bosque, con la naturaleza. Entonces, cuando ellos no querían que les pasara algo, ellos decían, toco madera. Entonces es algo que conservamos aún en la actualidad. De los romanos conservamos la ofrenda a los espíritus, a los caídos en batalla, que es lo que nosotros llamamos la ofrenda a las ánimas, y que también se encontraría, por ejemplo, en pueblos nórdicos como la ofrenda a los espíritus del Valhalla, que cayeron en las batallas. De nuestros ancestros árabes, de la población árabe que se asentó en España, nos llegan, por ejemplo, los amuletos. Es que esta camisa, la camisa de la suerte. Es que esta es el dije de la suerte, o es un elemento al que le atribuimos una característica mágica, y es una lectura y una conexión que establecemos con un objeto. También de ellos tenemos una particularidad. Los persas pasan por Europa, y los persas a sus hechiceros los conocían como los magos, y ahí tenemos el nombre o término del mago que conocemos. De nuestros ancestros nativos, también conservamos el valor de las cosas y el atribuirle características a objetos. De ahí vienen mucho los amuletos. Y de África, de tradiciones antiguas como del vudú,
de Benín y Nigeria heredamos, por ejemplo, el vudú haitiano, que se practica en distintas zonas, pero entonces todas esas prácticas mágicas y agüeros vienen de ahí. También de los judíos heredamos el pensamiento esotérico o lo que se conoce como la gematría. La gematría es precisamente atribuirle unos valores a los números. Entonces, ¿cuál es el número de la suerte? ¿Cuál es el número que tiene una característica que a mí me gusta? ¿O con cuál número me identifico? Entonces, ahí tenemos pues como esta lectura. Finalmente, de los gitanos o de la población rom, heredamos, por ejemplo, el atribuir objetos de bronce, la cartomancia, leer las cartas, o lo que se denomina también como la lectura de la mano. Dani, cierto que, pues yo no sé si de pronto dentro del estudio y el análisis que usted ha hecho, ¿cierto que en Colombia somos más agüeristas los antioqueños o me equivoco? Creo que cada una de las regiones tiene lo que podemos llamar como una maleta cultural. Entonces, quizás por estar acá en la inmersión notamos que hay muchas, pero si vamos a otras regiones, vamos a percibir que hay muchísimas prácticas. Incluso cuando vamos, por ejemplo, en departamentos como el Chocó, encontraremos una gran tradición ancestral que se conecta con tradiciones rituales africanas. Usted y yo muy juiciositos conseguimos algunos testimonios de algunas personas que nos contaron precisamente cuáles son esos agüeros o supersticiones que tienen. ¿Quiere que los escuchemos de una vez o más adelante? Escuchemos a ver qué es lo que la gente dice. Porque vea, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, no había escuchado algo que tiene que ver con los cucarrones. ¿Usted en algún momento le había escuchado algo? En absoluto. Pues vamos a ver qué nos dice la gente sobre esos agüeros o supersticiones que tienen. El agüero que tenían mis padres era que llegaba un cucarrón a la casa dándose contra las paredes, volvía y salía y decía a mi papá, aumenten mija el almuerzo porque es preciso que hoy va a venir gente. Y eso era preciso que llegaba a visitar la casa. Si un espejo se quiebra en la casa, puede ser una desgracia que va a haber. Si un cuchillo se cae al piso, también puede ser una desgracia que va a haber, o con un familiar o con uno de los vecinos. Los agüeros que yo tengo es cuando una bruja está molestando a una persona, es sino que le diga que al otro día vaya por sal. Y la mujer que vaya por sal, seguro que esa es. Y la otra es cuando se pasa uno por dar una escalera, dice que hay una desgracia. No sé, pero yo le tengo miedo. Mi agüero, superstición que tengo es con digamos, las matas que tengo, las ornamentales en mi apartamento. Tengo el agüero que si mis matas están muriendo, tienen algún problema de cambiar de color o que se murieron definitivamente, es porque alguna mala energía de pronto entró a mi casa e hizo que sucediera eso. Lo digo, también le creo mucho a tener la mata de sábila, de tenerla pues en muy buenas condiciones, que tenga sus hijitos alrededor, pues cuando tienen un buen espacio, porque para mí son una buena energía en el hogar. Si de pronto veo que se me marchita o me le pasa algo pues malo, pienso que hay algo en el entorno que está haciendo que las cosas energéticamente no funcionen bien. Bueno, ahí estaba la gente, opiniones precisamente. Daniel, ya retornamos con usted de nuevo. Le preguntaba que si se tenían conocimiento precisamente sobre ese agüero a pasar debajo de una escalera o inclusive los gatos negros, que pensaría yo que eso viene desde los egipcios en la antigüedad, que le tenían como cierto temor y cierto susto. Y los satanizan demasiado. Exacto. Bueno, efectivamente, de lo que conectas ahí, efectivamente hay una creencia mágica en ciertos aspectos y debemos tener en cuenta la numerología, las proporciones áureas o el tema de los ángulos a los que se les atribuyen unas características mágicas, como tú bien lo mencionas desde la antigüedad. Entendemos, por ejemplo, que las formas geométricas que se crean a partir de, digamos, la forma de una escalera de otro elemento generan un ángulo triangular. Entonces, el pasar por un triángulo no es visto como algo de buen augurio. Con los gatos debemos tener en cuenta que han sido víctimas de estas creencias. Tenemos que en la antigüedad se consideraban como animales de mal augurio precisamente por estar asociándolos a las brujas o a las personas que tenían prácticas ocultistas o de magia negra. Entonces, como decimos acá, pagaron los platos rotos porque empieza una persecución de estos gatos. Y cuando estos gatos no controlan las ratas, es cuando tenemos que se esparce la peste negra por Europa. Entonces vemos qué particular. Daniel,
Como miembro de la Academia de Historia, ¿usted cree que con el paso de los años, de la modernidad, las nuevas generaciones, este tipo de creencias tienden a desaparecer o todavía prevalecen? Digamos que las generaciones modernas todavía son aferradas a este tipo de pensamientos. Qué buena pregunta, Alex. Efectivamente, desde el ejercicio histórico lo que hacemos es remitirnos a acontecimientos y a hitos históricos. ¿Por qué? Porque a partir de estas creencias y prácticas mágicas que se ven documentadas es que entendemos muchas de las costumbres de los pueblos. Podríamos decir que permanecerán porque hace parte del ethos, es decir, del sentido profundo también de la humanidad, incluso del inconsciente colectivo que menciona Carl Gustav Jung. Cuando nos referimos a que mucha de nuestra tradición occidental viene de los romanos, viene de los griegos, y desde ellos mismos ya estaban estas interpretaciones del entorno para precisamente tratar de encontrar respuestas que no encontraban racionalmente. Entonces, mientras las personas no encuentren algunas respuestas, seguirán dándoles unas respuestas mágicas o se seguirán encontrando con eventos que podrían reconocer como paranormal. Alex, ¿usted con qué pie se levantó hoy? Yo me tengo que levantar casi siempre entonces con el izquierdo lastimosamente, porque siempre me levanto del mismo lado de la cama. Yo también. Sí, Pues, o sea, lastimosamente siempre tiendo como a ya hacer todo mecánico, entonces siempre me levanto con el izquierdo. pues si nos va bien o mal, pues yo creo que nos ha ido muy bien levantándonos con el pie izquierdo. Exactamente, por acá Yadir, nuestro camarógrafo, también hablaba del trébol, también hablaba precisamente de las herraduras, pero las herraduras que también van ancladas o junto con una penca sábila en la parte de atrás de las puertas. Ese sí no lo sabía. A todas las entradas de las casas. Buena suerte. Pues ahora le preguntamos entonces cuál es el cuento con la penca sábila y la herradura a nuestro invitado. Nos vamos a un corte y ya regresamos. En el mundo estamos, ¿sí o no, María Camila? Claro de que lo sí, humano y pero lo divino. yo me quedé con la duda de lo de la herradura y la penca sábila. ¿Eso para qué sirve? Pues preguntémosle a Daniel entonces. Daniel, ya es poco usual ver precisamente colgadas en la parte de atrás de las puertas, pues la famosa penca sábila con una cinta verde atando una herradura. Así es que es la movida, de una manera muy rápida. Bueno, efectivamente se asocia el hierro, la herradura con la resistencia. Y se considera buen agüero porque se dice que en la antigüedad se capturaban los demonios, entonces se ponían en la entrada las herraduras del negocio, como los espejos para repeler las malas energías y la creencia que encontramos. Por otro lado, también la costumbre de las pencas sábilas es que se cree que absorben las malas energías, que porque se marchitan, pues es porque la planta entra en un proceso de descomposición, entonces es preferible tenerla en una maceta. Dani, son muchísimos los agüeros que nos llegan en cada corte de comerciales y te voy a decir algunos y tú me explicas los que conozcas. Por ejemplo, el tema del café en la esquina de la casa, el tema de supuestamente que, ¿cómo es la cosa? Las culebras no se le acercan a las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con los espejos? Bueno, en el ejercicio histórico lo que hacemos es efectivamente identificar en documentos y en tradiciones orales qué es lo que pasa con el tiempo. ¿Qué notamos? Para definir varios de una definición, tengamos lo siguiente. Miremos que hay una asociación entre números o granos. Cuando hablamos de las lentejas, cuando hablamos de las uvas, cuando hablamos del café, estamos hablando de un tema de una relación con la abundancia. De igual forma, también, cuando conectamos con prácticas, es que le atribuimos unas características. O miremos que cuando el espejo se fragmenta, es decir, se rompe y se parte nuestra imagen, que viene en un número determinado de años de mala suerte. Entonces conectemos los hechos con números y temas de abundancia. Y ya que hablaste de los espejos, y María Camila, le complemento, cuando a uno se le quiebra un espejo, hasta hace poco me enteré que usted no es que vaya botando el espejo así como así. Entonces, usted lo tiene que meter en algo y tirarlo en agua corriente. O sea, Entonces búsquese una ¿qué? quebrada, búsquese un río, pero que tiene que ser en agua corriente. Y eso ya no es contaminación. Ah, pues yo no sé si será contaminación o qué. Daniel, el tema del limón también. Muchas prácticas en torno a partir un limón, ponerlos en ciertos lugares, obviamente la descomposición y se pudre, pero que eso también dice que atrapa esas malas energías. Pero eso no se pudre, se seca y no Exactamente, se seca. Ahí qué, cuente pues el detalle para irnos. Efectivamente, son prácticas mágicas y el limón se asocia con las tijeras que forman una cruz. Pero entonces son prácticas de hechicería o prácticas rituales mágicas que llegan como augurios. Entonces, como dicen, puede que funcione, puede que no. Lo de las brujas, que las hay, las hay. Dani, muy rapidito, usted tocó un tema importante. ¿Cuándo deja de ser un agüero para empezar a hacer ya algo de brujería?
Efectivamente, cuando pasa la superstición, es decir, cuando empezamos a hacer ciertos comportamientos a los que les atribuimos un carácter mágico. Pues Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Qué rico estos temas, tradiciones populares, esto nos atañe a todos. Así que un abrazo grande. Un fuerte abrazo para ti, para Cami, para todo el equipo y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Gracias. ¿Usted de los que piensa que si se corta la barba pierde sus energías, su vitalidad como Sansón? Quizás no, pero la mantenemos como los vikingos. Un abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Y bueno, y a todos ustedes, pues esperamos que les haya gustado muchísimo este tema porque realmente es bien interesante, Alex. Sí, señora. Bueno, ya ustedes creerán en lo que quieran creer. Estos son puras tradiciones, así que, ¿cuál es el cuento? Piense usted a ver cuáles son esas cositas a las que se va pegando definitivamente y que esto, mejor dicho, va de generación en generación, María Camila. Nosotros por lo pronto no creemos, sino que estoy segura que nos van a regañar si no nos despedimos ya porque estamos pasaditos. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado aquí en ¿Cuál es el cuento? Y nos vemos mañana con más aquí en Canal.